Hola, ¿qué tal? Muchas bendiciones. Te saludo nuevamente desde nuestra casa. Soy el pastor Israel Ávila de Ciudad de México. Y hoy es un tiempo de traer nuevamente palabra para ti. Tiempo de estar en casa. Tiempo donde muchos nos estamos enfrentando a grandes batallas mentales. Batallas de desesperación para unos. Batallas donde solamente se mira lo que hay fuera de los muros, fuera de casa, porque no se puede salir. El mayor desgaste está en la mente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué hacemos en este tiempo? Para muchos es un tiempo, como ya lo dijimos, de desesperación. Pero si nos conectamos con el cielo, vamos a ver que este tiempo que estamos viviendo es un tiempo estratégico, un tiempo de posicionamiento, un tiempo donde tenemos que estar marcando una diferencia con el resto del mundo. Si pensamos correctamente lo que el cielo está hablando, si pensamos correctamente lo que Dios está dictando, si pensamos correctamente qué hay en el corazón de Dios, vamos a poder alcanzar un nuevo nivel que mucha gente tal vez no pueda alcanzar. Pero debemos fijarnos claramente qué es lo que el cielo está hablando en un tiempo tan difícil como esto. La Biblia detalla una historia semejante, una historia donde era un tiempo sumamente difícil. Dice que el pueblo de Israel se enfrentaba a una nueva conquista, pero era una conquista rara, no era una conquista como el resto que cuenta la historia. Esta era muy rara y tal vez era imposible porque se utilizaba un método raro y un método que tal vez no era un método común, pero sin embargo era un método estratégico mandado por el cielo. Este tiempo es un tiempo estratégico. Y en la mente de Dios, cuando Dios manda a Israel a esta nueva batalla, en su mente ya estaba la victoria. Y el pueblo de Israel tenía que poseer lo que Él les había prometido. Pero como les decía, era un tiempo raro, porque la estrategia era una estrategia sumamente rara. Y quiero leerles un pasaje en el libro de Josué. Josué capítulo 6 versículo 1, la historia que mucha gente conoce, la historia de los muros de Jericó, los famosos israelitas dándole vueltas al muro de Jericó. Y dice Josué 6:1, ahora Jericó estaba cerrada. Atención aquí, Jericó estaba cerrada y reafirma la Biblia, bien cerrada. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. A causa de los hijos de Israel, Dios estaba permitiendo ese tiempo donde Jericó estaba bien cerrada. Mas el Señor dijo a Josué, mira, yo te he entregado en tu mano Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Está diciendo, yo ya te he entregado. Quiere decir que el pueblo ya tenía la victoria con anticipación, pero aquí venía parte de la estrategia. Recorre pues la ciudad todos los días con los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y lo haréis durante 6 días. ¿Cuál era parte de esto? Darle vueltas a una ciudad. Cualquiera pensaría, si vas a tomar una ciudad, bueno, toma las armas, toma los escudos, toma las lanzas, toma las máquinas que aventaban piedras, las catapultas, ve a la guerra y empieza a tomar posesión. Pero no, Dios le dice, mira, la ciudad está bien cerrada, pero esta ciudad ya te la di, y empieza a darle vueltas a la ciudad. Desde la perspectiva de Dios, la batalla ya había sido ganada, porque en el versículo 2 dice que Dios ya conocía el resultado. Es la ciudad que yo ya te he entregado. A pesar de que ya había sido entregada, el pueblo le tocaba enfrentar la estrategia del cielo para tomar posesión de lo prometido. Si continuamos leyendo más adelante, que no lo vamos a hacer en esta ocasión por el tiempo, pero yo te invito a que tú lo leas todo el capítulo al terminar el video. Si continúas leyendo, va a ser muy notable la diferencia que vamos a ver entre la sabiduría de Dios y la sabiduría humana. Dos sabidurías tremendas, porque la sabiduría humana diría, ok, bueno, pues tomamos los escudos, vamos a la guerra, peleamos, combatimos cuerpo a cuerpo y hacemos una excelente estrategia de guerra. Pero la sabiduría de Dios no era así.
La sabiduría de Dios le dice, vas a la guerra y empiezas a caminar alrededor de la ciudad, porque el pueblo enfrentaba algo sumamente difícil. La gente que estaba en Jericó no era un pueblo fácil, era un pueblo de fieros guerreros, era un pueblo donde podían acabar con los israelitas tal vez, o iba a ser un enfrentamiento descabellado, sangre a sangre, donde iba a ser sumamente difícil. Pero Dios estaba hablando de una estrategia que para la sabiduría humana iba a ser muy complicado. Hoy nosotros en la sabiduría humana, en este tiempo que estamos viviendo, tal vez se nos hace complicado, pero en la sabiduría de Dios, Dios tiene el control del tiempo que estamos viviendo. Esta guerra no se iba a enfrentar de una forma militar, no, sino solamente dependía de la obediencia de Dios, dependía de la estrategia correcta de Dios. Y entonces había una dualidad, había una sociedad. Dios desde el cielo dictando una estrategia y los hombres en la tierra obedeciendo y poniendo en práctica la estrategia. Dios siempre trabaja de esta forma. Él se place en colocar a los hombres con los planes divinos. Él se place en darlos a conocer y dice, ya el plan ya está hecho, solamente te toca la parte fácil, te toca la parte obedecer. Te toca la parte hacer lo que yo te digo, porque yo soy Dios, dice él. Yo ya tengo todo lo demás. Es más, la victoria está dada, pero solamente te toca la parte difícil. Obedece. Pero a veces no obedecemos porque la mentalidad humana o la sabiduría humana no es la sabiduría de Dios. Chocamos cuando no conocemos el plan de Dios. Y el problema no era difícil. El problema era solamente obedecer la estrategia. ¿Por qué digo que no era difícil? Porque Dios ya había prometido que les iba a dar la tierra. Y algunos planes de la estrategia, porque hay mucho que hablar de esto, pero yo voy a marcar solamente 3 que son los más relevantes de esta estrategia. Dios les estaba diciendo a ellos, punto número 1, como leímos, marcha alrededor de la ciudad una vuelta diaria durante 6 días. Imagínate la ciudad. Estaba la ciudad, estaban los muros y el pueblo de Israel corría el riesgo de ser blanco fácil. ¿Por qué blanco fácil? Porque el otro ejército podía subir a los muros, podía verlos literalmente hacia abajo, podía aventar lanzas, podía aventar piedras, podía aventar todas las armas que tenían en ese tiempo, y este pueblo iba a ser un blanco fácil. Pero sin duda tenían que desarrollar varias cosas ahí. Punto número 1, paciencia. Paciencia, ¿por qué? Porque era una vuelta diario. Imagínate caminar en una ciudad aproximadamente de 4.5 kilómetros diario, dando una vuelta y caminando. Tenían que desarrollar la confianza. ¿Por qué? Porque Dios había desarrollado una estrategia y tenían que desarrollar también un cuidado personal. Estamos en un tiempo similar. Dios nos dice que avancemos, que no nos detengamos en este tiempo. Aunque nos quedemos en casa, es tiempo de avanzar, de desarrollar la paciencia, tranquilidad. No podemos decir que nos desesperamos. Tal vez el pueblo estaba desesperado y algunos pensarán, ¿cómo se le ocurre a Dios caminar 6 días alrededor de una ciudad? El sol tan fuerte en el desierto, caminar solamente, ir avanzando y tal vez no traer los instrumentos de guerra. Aquellos nos están viendo desde dentro de la ciudad. ¿Cómo se le ocurre a Dios? Pero ellos tenían que desarrollar la paciencia. Dios paró la vida del ser humano en este tiempo, casi ya un poco más de 60 días, al menos aquí en nuestro país, en México. Y Dios nos detuvo para desarrollar paciencia, detuvo los viajes, detuvo una vida rápida, una vida donde nos levantábamos, hacíamos cosas, corríamos, veníamos, y una vida donde en verdad se nos había olvidado ser seres humanos.
Éramos literalmente robots, éramos personas que estábamos ocupados en un día ya armado, agendas hechas, donde muchas veces no cabía ni siquiera la plática, no cabía ni el descanso, no cabía ni comer juntos. Y Dios le estaba diciendo al pueblo: paciencia, paciencia, no te desesperes, es tiempo de avanzar. ¿Avanzar en qué? En tu casa, avanzar caminando. No estás dando solamente vueltas por dar vueltas, hay una estrategia. Este tiempo tiene una estrategia. Ellos incluso estaban desarrollando la confianza. ¿Confianza en qué? En lo que Dios había dicho. Ni siquiera se lo había dicho al pueblo, se lo había dicho a Josué. Y ellos estaban escuchando, estaban viviendo lo que Josué les transmitía y estaban desarrollando confianza. Este es un tiempo para desarrollar confianza. Es un tiempo para estar escuchando lo que Dios dice. No te desesperes. Es un tiempo para desarrollar lo que Dios está hablando a través de los profetas, a través de los apóstoles, a través de los pastores. Lo que Dios está hablando es un tiempo, cobra ánimo, ten confianza. Era un tiempo incluso para desarrollar protección. Como ya lo dije, podían ser un blanco sumamente fácil. Desde arriba podían golpearlos, desde arriba podían prenderles fuego, que era básico en aquel tiempo. Prenderles fuego, pero ellos estaban bajo la protección de Dios. En este tiempo tienes que vivir así, viviendo confiado en la protección de Dios, viviendo confiado en lo que Dios está hablando, en lo que Dios está diciendo, en lo que Dios te prometió. Tal vez para Israel era difícil caminar y mirar hacia los muros y ver que alguien tenía por ahí una lanza, una gran piedra, y pensaban: ¿y si en este momento me toca la piedra? ¿Y si en este momento aquel bárbaro avienta la lanza y me da? Y tal vez en este tiempo de la pandemia estamos pensando así, pero desarrolla la protección de Dios en tu vida. Eso te marca carácter. Entonces, el primer punto era desarrollar confianza, desarrollar la paciencia y desarrollar la protección de Dios cuando caminamos alrededor. No te detengas, sigue avanzando. ¿En qué avanzo, pastor? Avanza en la paciencia, avanza en la confianza, avanza en la protección de Dios, porque Dios tiene el control. Punto número 2. Dios le había dicho que llevaran el arca. Dice en el 6:6, llamando pues Josué, hijo de Num, a los sacerdotes, les dijo: lleven el arca del pacto. Y 7 sacerdotes llevaron bocinas de cuerno de carnero delante del arca del Señor. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasen delante del arca del Señor. La petición de Josué hacia los sacerdotes era una petición inusual. Primero que nada, Dios no le había pedido eso. Pero el gran líder decidió llevar el arca. ¿Por qué era inusual? Porque el arca nunca se llevaba a la guerra. Y menos los sacerdotes iban a la guerra. No eran personas preparadas para la guerra. Eran personas preparadas para el altar. Eran personas preparadas para el sacrificio, pero no preparadas para la guerra. Y Josué les dice: este tiempo es tiempo de llevar el arca y es tiempo de llevar los sacerdotes. Aún los sacerdotes confiaban en lo que Josué estaba diciendo. ¿Por qué era importante llevar el arca? Porque el arca representaba la presencia de Dios. Era aquella caja que Dios le había hablado a Moisés. Era donde la gloria, la Shekinah, la Kabod de Dios vivía en esa caja de oro. Y Dios le estaba diciendo al pueblo: esta caja será el símbolo de mi presencia. Y Josué hablaba y Josué decía: es tiempo de llevarla, porque esto representa la presencia de Dios. La estrategia que dicta Josué era clave, era llevar el arca. ¿Para qué? Para que el pueblo, al momento de caminar, se mantuviera viendo el arca,
se mantuviera confiado de que el arca los acompañaba como un recordatorio. La presencia de Dios viene caminando con nosotros, no nos va a pasar nada porque la presencia de Dios viene caminando con nosotros. Era un tiempo de no ver la gravedad del problema, de no ver la gente que estaba dentro del muro, sino de voltear a ver el arca. Era un tiempo de poner la mirada en el arca. Así es el tiempo hoy día. Dios nos metió a la casa. Dios nos metió a la casa para desarrollar esa arca. Ciertamente es que el arca no está en ningún lugar, pero podemos traer el arca hoy día, podemos traer el arca que es la presencia de Dios a nuestra casa. Levantar los altares familiares, hacer que el arca habite plenamente en nuestro corazón. Un tiempo de reconstrucción, un tiempo que nos invita a la adoración, que su presencia nos habite, porque en su presencia vamos a estar seguros cuando volteamos a ver la presencia, sabiendo que la presencia nos guarda, que la presencia transforma nuestro pensamiento a los pensamientos de Dios, que no vemos la gravedad del problema allá afuera, de lo que dicen las noticias, que va a suceder, que va a estar mal. No, sino transformarnos a ver el arca y no ver los problemas, sino lo que Dios está hablando. El mejor lugar donde podemos estar es traer el arca a nuestra vida, prepararnos para la siguiente temporada. El mundo nunca va a ser el mismo, nunca va a ser el mismo. Vamos a salir a la calle, pero tenemos que salir renovados, llenos de la presencia, llenos del arca, que sea un desafío en nuestra casa trasladar el arca. Cuando tú trasladas el arca, dejas de ver el problema y empiezas a ver lo que Dios te dice. Que no nos despojemos de esa arca, sino porque cuando alguien se despoja del arca, ciertamente pierde el rumbo, se extravía y empieza a pensar en el dinero, empieza a pensar si se va a morir, empieza a pensar qué va a comer, empieza a pensar tantas cosas. Pero cuando vemos el arca, nos olvidamos del problema y empezamos a ver lo que Dios nos dijo. Este tiempo en verdad es un tiempo de disfrutar. Y cuando decir, ¿cómo vas a disfrutar? Llevamos tantos días. Es un tiempo por donde hay mucho que hacer, hay mucho que leer. He leído más que mucho tiempo no había leído. A mí me gusta leer. Es un tiempo de leer, es un tiempo de aprender. Es un tiempo de creer, es un tiempo de platicar, es un tiempo de disfrutar la casa. Mucha gente no disfruta su propia casa. Es un tiempo de comer juntos, es un tiempo de hacer aquel platillo tal vez que no habías hecho. Es un tiempo de ser más seres humanos y dejar la agenda robótica. Es un tiempo tal vez de dejar el teléfono, de dejar la televisión y sentarnos a platicar. Yo disfruto mucho cuando aquí en mi casa nos ponemos a orar con mis hijos y antes, previo de orar, escuchamos algo, platicamos, y eso es un buen tiempo. Es un buen tiempo de aprovechar el tiempo, es un buen tiempo de guisar, es un buen tiempo de leer, es un buen tiempo. ¿Por qué? Porque Dios nos está reestructurando, está incluso haciendo que nuestro cuerpo, que nuestro mismo cuerpo cobre fuerzas diferentes. Veníamos con una vida llena de estrés. Aprovecha el tiempo. Si el arca está en tu casa, no importa lo que pase afuera. El arca es lo mejor. El hombre fue llamado con un objetivo, no con ser millonario, ni siquiera con sus propios proyectos. El hombre fue llamado a revelar al Dios invisible de forma visible. Que la gente vea allá afuera y que diga, ¿por qué tú estás tan tranquilo? Porque el arca habita mi casa, porque la presencia de Dios se trasladó y porque la presencia de Dios está en nuestra casa. Por eso estamos tan tranquilos, porque estamos cumpliendo lo más grande, manifestar al Señor. Estamos tan ocupados dando clases los miércoles, los lunes, estamos tan ocupados preparando videos, estamos tan ocupados y disfrutamos este tiempo. Dios estaba hablando entonces. No te detengas, avanza. Punto número 2, trae el arca. Y punto número 3, esa es la parte que más me impresionó. Dios hablaba con Josué
Y después Josué hablaba con el pueblo. Y Josué, fíjate lo que Josué dijo, aquel gran líder, estratega de guerra. Aquel estratega de guerra. ¿Por qué digo que era un estratega de guerra? Porque nadie iba a ir a la guerra con lo que él estaba diciendo. Siempre a la guerra se va con armas, siempre se va con bullicio, siempre se va con algarabía para meter miedo al enemigo. Pero en esta ocasión, dice en el 6:10, y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritéis. ¡Wow! ¿Quién va a la guerra sin gritar? Vemos las peleas de box, vemos las peleas de artes marciales y lo primero que te enseñan es a gritar, ¡ah! A gritar para meter miedo en el enemigo. Y Josué le dice, ustedes en esta guerra no gritan, ni se oirá siquiera su voz, no hay murmullos, vayan caminando pero no hablen. No hablen palabras, dice, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo les diga. Griten entonces ustedes van a gritar cuando yo les diga. Qué rara estrategia. Ir a una guerra, imagínate el cuadro, y empezar a caminar sin hablar. Podríamos decirlo que iban en modo mudo, en modo avión, no se movían, solamente se movían, pero no hablaban, no hacían nada, no platicaban entre ellos, no expresaban nada. La estrategia más impresionante de la historia fue esta: guarden silencio, cállense, no abran la boca. Qué difícil para el ser humano entrar a una guerra y no hablar. Qué difícil sentir tal vez temor del enemigo dentro de los muros y no hablar. Qué difícil ir caminando toda la gente y no hablar. Incluso Dios nos metió en este tiempo para no hablar. Nos puso un tapabocas y no solamente para no contagiarnos de un virus, pues para no hablar. Para no hablar. No digan palabras malas en este tiempo. La Biblia da mucha importancia al hablar y al hablar adecuadamente. El proverbio dice, la muerte y la vida, o Proverbios 18:21, la muerte y la vida dependen de la lengua. Y los que son indulgentes, con ella comerán su fruto. Este verso es muy importante, porque la etimología de la palabra o la raíz de la palabra define como a una persona que tiene la capacidad de cambiar sus circunstancias y el mundo donde vive a través de su boca. Y Josué les estaba diciendo, por favor no hablen, por favor no griten. Dicho de otra forma, lo que estaba diciendo Josué, que la calidad de sus palabras determinaría la victoria o la derrota. La calidad de sus palabras determinaría la victoria o la derrota. Pero sabiendo que el ser humano, sabiendo que el hombre empieza a hablar lo que mira y se desespera, Josué mejor les dijo, shh. No hablen, no hablen, porque si hablan, tal vez vayan a hablar lo que no es. Para Josué era muy importante que permanecieran callados y no hablaran a modo de atraer la calamidad. Debemos ser conscientes que la calidad de la vida donde vivimos actualmente es el resultado de lo que hablamos en el pasado. En el pasado hablamos, nunca voy a hacer esto, y hoy día no se hizo. Nunca lo voy a hacer y no se logró, o lo voy a hacer y lo logramos. Recordemos que es mejor callarse que hablar indebidamente. Recordemos que es mejor guardar silencio cuando no tenemos que hablar. La palabra tiene un gran poder. Dice la Biblia que por la palabra Dios creó las cosas. La palabra tiene un poder, el poder creativo. Y cualquiera puede decir, bueno, sí, pastor, pero él era Dios cuando creó las cosas. ¿Qué tiene que ver conmigo? Tú también puedes crear. Tú vas a un restaurante y tú hablas, y lo que tú hablas, eso te traen. Tú creaste algo al traerlo. Estás con una persona y tú hablas mal, y entonces te puedes agarrar a golpes. Creaste una batalla. Estás con una persona y te puede querer o te puede hacer a un lado por medio de una palabra. Todo depende de palabras. Estoy casado por medio de una palabra.
En alguna ocasión le dije a mi esposa, ¿quieres casarte conmigo? Y hasta el día de hoy tenemos el resultado de 23 años porque fue por medio de una palabra. Un día hablamos, vamos a tener un hijo y tuvimos un hijo. Un día dijimos, vamos a tener 3 hijos, tuvimos 3 hijos. Volvemos a crear en la mañana, ¿qué vamos a comer hoy? Y se habla y se crea. Entonces la palabra tiene un gran poder. Israel no debía hablar para no cometer errores. Y este tiempo es mejor no hablar. Imagínate a uno de los israelitas hablando y hablando mal. Nos van a matar. Ya viste aquel de la piedra grande, ya viste aquel día de lanza. Y esta palabra tan fuerte puede crear miedo en el que está al lado. Y el que está al lado también va a decir, oh sí, nos van a golpear, se me hace que la piedra alcanza para los dos. Y el de aquí crea un temor en el que está atrás. Y se puede crear desconfianza y se pueden crear patrones de pensamiento, la cual podría hacer a un pueblo huir. Mejor Josué les dijo, por favor, no hablen, no hablen. Y este tiempo es un tiempo así, un tiempo donde no debemos hablar muchas cosas. Es triste ver tanta gente que se queja. Es triste ver tantas personas que no han entendido lo que Dios está hablando y hablan y empieza a traer calamidad a su casa. Hay desorden en la casa, hay mal humor en la casa, hay peleas en la causa por causa de una palabra fuera de tiempo cuando debíamos estar callados. Hagamos un ejemplo y hagamos un ejercicio, más que ejemplo, un ejercicio. Preguntemos a la gente que nos conoce. A la gente, a nuestra familia, a la que está en casa y a la que podemos hablar por teléfono. ¿Qué transmito yo cuando te hablo? ¿Transmites vida? ¿Transmites muerte? ¿Transmites mentira? ¿Transmites chisme? ¿Transmites temor? ¿Qué estamos transmitiendo? Y entonces, si las personas son sinceras, nos van a decir qué transmitimos. Israel debía guardar silencio, porque las circunstancias que atravesaba no podía traer malas palabras ni malos pensamientos, no podía traer desgracias. Siempre una persona va a hablar verdaderamente lo que hay en el corazón. Cuando una persona está enojada o tiene desánimo, empieza a hablar cada tonterías, empieza a hablar cosas que no funcionan. Y la gente dice, es que Dios no me escucha. No, es que Dios sí te escucha. Pero nos desconectamos de Dios con nuestras palabras, porque las palabras crean atmósferas. Atmósferas en las cuales vivimos, atmósferas de tensión, atmósferas de odio, atmósferas de rencor, atmósferas de desánimo, atmósferas de temor, por medio de una palabra. Hoy en estas circunstancias es mejor no hablar y aprender el arte, porque es un arte de guardar silencio. Y entonces sí, derribar los muros de nuestra vida. Las palabras que nacen del corazón de Dios siempre serán una brújula para nosotros. Y estoy terminando con esto. Las palabras que nacen del corazón de Dios siempre serán una brújula para nuestra vida. Cuando no tengamos que hablar, hablemos lo que Dios nos ha dicho. Es bueno llevar en una bitácora todo lo que Dios nos ha prometido. Y si alguien puede decir, pastor, a mí Dios no me ha prometido nada. Ve su palabra. Y en su palabra vienen tantas promesas. Él quiere darte vida. Él está contigo. Él quiere ayudarte. Y empecemos a hablar esas palabras y creemos atmósferas nuevas en nuestra casa. Palabras que nos hagan entender. Si no tenemos nada bueno que decir, mejor guardemos silencio o andemos con nuestro cubrebocas en la misma casa. Porque las palabras tienen el poder de inyectar vida o incluso muerte. En resumen, lo más relevante de esta estrategia, porque hay más que hablar de esto. Decía Josué al pueblo, es un tiempo de avanzar. No te detengas, prepárate ahí donde estás. Prepárate para la nueva temporada. El mundo está entrando en una nueva temporada. El último gran avivamiento antes de la venida de nuestro Mesías. Donde la gente va a correr. Donde la gente va a correr a escuchar
la palabra de Dios. No te detengas, prepárate. Prepárate para hablarle a la gente. Prepárate para hablarle al que está abajo, pero también al que está arriba. Prepárate para hablarle a las personas. Es tiempo de prepararse. El segundo pasaje. Dios les decía que trajeran el arca de adoración. Era un tiempo de traer el arca, de traer la presencia de Dios. De una presencia continua. Una presencia que habite en nuestra casa, hasta que nuestras ropas huelan a Él, hasta que nuestra vida sea impregnada. Nunca más los mismos, nunca más los mismos. No solamente una religión donde decíamos creer en Dios, no, que nuestro perfume sea su presencia. Tercer punto, guardar silencio. Si no tenemos nada que decir, mejor guardemos silencio. Porque la salida de este tiempo está en lo que Dios prometió. Porque la tierra y la bendición, donde fluye leche y miel, está en lo que Dios prometió. Dios nos lo dio. Hoy día es una oportunidad tremenda para pedir perdón si hemos actuado mal en este tiempo. Y decirle al Señor, Señor, ten misericordia de nosotros y enséñame, Señor, a no detenerme. Todavía estamos a tiempo. Estamos a mediados de mayo del 2020. Algunos dicen que para junio se componen las cosas, otros para julio. En verdad no lo sabemos. Pero estamos a tiempo. Estamos a unos días de celebrar el Pentecostés, finales del mes de mayo. Finales del mes de mayo. Y dice que en el Pentecostés cayó el Espíritu Santo, libro de Hechos, puedes leerlo ahí en Hechos. Cayó el Espíritu Santo, todos hablaron en lenguas, pero no solamente hablaron en lenguas, sino fueron transformados. Preparémonos para este tiempo y digámosle a Dios, Señor, transforma mi vida. No quiero ser el mismo al salir de la cuarentena que cuando entré de la cuarentena. No quiero ser el mismo. Quiero hablar diferente, quiero prepararme diferente. Perdóname por querer perder el tiempo y quejarme tanto y hacer de un lado tu presencia. Quiero que tu presencia como nunca antes esté conmigo. Y enséñame a hablar y enséñame a guardar silencio. Porque el mismo Dios del cielo en ocasiones guarda silencio. Dice la Biblia que Él guarda silencio, que Él calla por amor. Seamos como Él. Y si tú no has hecho esto, hoy es el tiempo de inclinar tu rostro y decirle, Señor Jesús, ven y llena mi casa, perdóname y restáurame. Pero también si tú nos has escuchado hasta aquí y no has escuchado nunca el mensaje de salvación, Jesús te ama. Jesús fue a la cruz y es el único, nadie más, de ninguna fe, nadie más fue a la cruz, fue crucificado, y fue levantado de entre los muertos al tercer día. Nadie más, solamente Él. Él es el Mesías, el de la Escritura. Y Él quiere ser el Señor de tu vida. Dile, Señor, perdona mis pecados. Ven a vivir a mi corazón. Y hazme un siervo tuyo. Gracias por ir a la cruz. Y gracias por hacer de mí una nueva persona. Lee tu Biblia. Busca a Dios en oración. Y escucha mensajes como estos. Hoy en Facebook hay muchos mensajes que te pueden edificar. Y yo sé que lo mejor está por venir. Si estás hasta aquí, suscríbete al canal si es de bendición. Compártelo a tu familia, compártelo a alguien más. Porque el fin de esto es ser bendición para todos, para los que conocen y no conocen del Señor. Que el Señor mi Dios te bendiga y que el Señor mi Dios traiga paz hacia ti. Recuerda, soy el pastor Israel Ávila de Ciudad de México y me place mucho que nos puedas escuchar y ver. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.